Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al diputado de la Fuerza del Pueblo y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el ingeniero Tobías Crespo. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a ti, Federico. De verdad que para mí es un placer y estoy muy afortunado de compartir contigo en este espacio de nuevo, en Esferas de Poder, saludando a los televidentes que siempre durante mucho tiempo te siguen el espacio y presto a responder las preguntas, las inquietudes de los temas de la agenda nacional de la República Dominicana. A propósito de la agenda nacional, está cargada en estos momentos, hay un aire de reforma, reforma constitucional, reforma fiscal, un gran debate en el ámbito político. Vamos a comenzar con lo de la reforma constitucional. Hay una comisión bicameral estudiando la propuesta, el proyecto, para declarar la necesidad de los cambios en la Carta Magna. ¿Cómo andan esos aprestos y acerca de las propuestas distintas que contempla esta iniciativa legislativa? Reducción de diputados, unificación de elecciones, eliminación de la membresía del procurador en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, el procurador independiente, etcétera. Bueno, pues mira, la comisión bicameral que se conformó tanto por la parte del Senado y de la Cámara de Diputados, que estamos estudiando el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo que convoca a la necesidad de la reforma, aunque entendemos desde la Fuerza del Pueblo que no hay necesidad de tal reforma y el país también así lo entiende. Hemos iniciado ya 3 reuniones, la primera donde se conformó y dimos inicio y lectura al proyecto enviado por el presidente de la República. También se leyó el texto que tiene que ver con el procedimiento con el cual se modifica la Constitución de la República y luego posteriormente pues invitamos al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el licenciado Antoliano Peralta, que fue a explicar el objeto y el alcance que ya el propio presidente de la República, el gobierno y sus voceros habían indicado lo mismo que él fue a explicar allá. Se le hicieron preguntas, inquietudes y él respondió desde la perspectiva del partido oficial. Y en esta semana, pues recién pasada, pues estuvimos en una agenda para recibir también al presidente o al pleno de la Junta Central Electoral, aunque no pasó por allá, sino que envió una carta para que le diésemos un espacio de tiempo, porque todavía no habían podido tener tiempo para responder ese mismo el proyecto de ley que le habían enviado uno el 8 de agosto y después el presidente sometió otro en el Congreso para que la Junta Central opinara sobre la reducción de los diputados y la unificación de las elecciones y el método de escogencia de esos diputados. También al Tribunal Superior Electoral que se invitó al Pleno, el presidente no fue, mandó un suplente y ya entonces para esta semana que inicia pues estaremos en la 4ª reunión de esa comisión bicameral viendo entonces los detalles que esa comisión se dio un cronograma, un calendario donde aparte de las personas que han pasado por allá a exponer y a explicar, algunos juristas y algunas otras instituciones, incluso por parte de la Fuerza del Pueblo, pues solicitamos hasta vistas públicas para que todo aquel que quisiera opinar pues pueda pasar por allá. Ese es el procedimiento que hemos agotado hasta el sol de hoy, como dicen, y esperamos pues que en los próximos días pues vayamos avanzando en todo esto y finalmente que la comisión determine el proceder sobre el informe que pueda presentar a ambos hemiciclos y ya una vez presentado a ambos hemiciclos y aprobado, en caso de que se dé, pues estaríamos aperturando lo que sería la Asamblea Nacional Revisora para modificar la Constitución. Usted es miembro de la comisión bicameral. Correcto. ¿Cuáles son los pasos próximos que va a dar esa comisión? ¿Cuándo contempla agotar la próxima agenda? Bueno, la agenda que tiene para esta semana es invitar a algunos juristas, que fue a propuesta de algunos de los colegas diputados y senadores. Todavía no se ha aprobado lo relativo a la vista pública y en ese sentido, pues en ese proceso estamos. Tampoco hemos entrado al debate del contenido por parte de la comisión, aunque sí con los invitados, del contenido del objeto y el alcance de ese proyecto de ley. Y por eso digo que en las próximas semanas creo que ya nosotros, luego de haber escuchado a todos los
entes u órganos o instituciones que tengan que opinar al respecto, pues la comisión estaría discutiendo, debatiendo el contenido específico y también el informe a ambas comisiones. ¿Qué día va a sesionar? Nosotros nos dimos una agenda de sesionar lunes, jueves y viernes. Los lunes a las 3 de la tarde y jueves y viernes a las 10 de la mañana. Los partidos políticos han expresado sus distintos puntos de vista acerca del contenido de la propuesta de reforma constitucional. Se está discutiendo la necesidad, que es el asunto procedimental, acerca de la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el criterio que usted tiene al respecto? Mira, Federico, nosotros entendemos que el presidente de la República, sus asesores y el partido de gobierno no ha podido convencer al país de la necesidad de la reforma, principalmente por los dos temas que siempre venía remachando mucho o recalcando, que es el relativo al famoso candado que establece el artículo 124 de 2 periodos y nunca más, y han querido bypassear, como dicen, o desviar la obligatoriedad que establece la Constitución de llamar a un referéndum aprobatorio una vez aprobado la ley que declara la reforma, la necesidad de la reforma, porque así lo establece la propia Constitución de la República, tratando de incluir lo que le llaman una cláusula pétrea para petrificar lo que tiene que ver con que ningún mandatario pueda modificar la forma en la cual se pueda extender el mandato de 2 periodos y nunca más, lo que es ilógico porque al final cualquier otro partido de gobierno puede alcanzar una mayoría y modificar esa cláusula pétrea, lo que le llaman la cláusula de intangibilidad. Pero eso es una excusa para no tener que hacer lo que obliga la Constitución, que es un referéndum aprobatorio. Primero consultar al pueblo y que el pueblo decida sobre eso. Y en segundo lugar, lo del famoso Ministerio Público Independiente, que de hecho y de derecho lo es, porque la Constitución lo establece, la ley orgánica del Ministerio Público lo reitera en el artículo número 2 y en el artículo 17 de la ley orgánica del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene su estatuto, tiene su carrera del Ministerio Público y desde hace mucho tiempo pues tiene esa autonomía y esa independencia. Ahora, en la pregunta que tú estableces, que es en de la reducción de 53 diputados preferenciales y aumentar la matrícula de los diputados nacionales a 20, ahí es donde el partido de gobierno incluso tiene entre ellos mismos, entre los colegas diputados, más del 90%, dice que no está de acuerdo con eso y que no va a votar. Ahí el presidente Luis Abinader y la dirección del PRM tiene un gran problema porque ellos están en rebeldía atrincherados, como le dicen, en posiciones de que entienden que ellos ganaron una gran cantidad de curules y que como viene ahora el presidente de la República a decir que esos diputados son inservibles y que habría que reducirlo. En el caso específico de lo que establece la Constitución desde la perspectiva nuestra, no como fuerza del pueblo, sino como Tobías Crespo, yo creo que eso le quita nivel de representatividad a cada uno de los territorios y además de que va en contra del voto, como dice la Constitución de la República y la propia ley orgánica del régimen electoral, que establece que el voto es universal, secreto, pero también directo. Entonces, cuando tú quieres aumentar de 5 a 20, es decir, 15 diputados nacionales, donde la tendencia debe ser a eliminar ese mecanismo de elección de diputados por arrastre, porque nosotros no tenemos, según la Constitución de la República, o no deberíamos tener un sistema de arrastre donde el partido es que arrastra y donde ese tipo de votación fue reservada para los partidos minoritarios, pero la mayoría de los partidos minoritarios lo que históricamente han hecho es aliarse a un partido grande, sobre todo al partido de gobierno, que es el que maneja el presupuesto de ingresos y gastos, y sobre esa base han perdido la opción o la capacidad de apelar a un diputado nacional. Entonces, ahí es donde incluso el propio gobierno ni siquiera y la Junta Central Electoral creo que todavía no lo tiene, cuál es el mecanismo de redistribución que van a hacer, a cuáles provincias, a cuáles territorios le van a quitar esos 53 diputados. Y de verdad que la propuesta luce descabellada, sin sentido de representatividad y sin sentido también lógico, como establece realmente los principios de la democracia. Y ya en la unificación
de las elecciones, también hay una serie de divergencias en el propio partido de gobierno, sobre todo ellos que controlan la mayor cantidad de municipios, donde entienden que no debería irse a un proceso unificado. Y sobre esa base que te estoy explicando ahora, fue que nosotros decidimos en la comisión, a propuesta generalmente de la oposición, de invitar al Pleno de la Junta Central Electoral y también invitar al Pleno del Tribunal Superior Electoral, porque ambos concurrentemente organizan, montan, hacen el montaje de las elecciones, y por el otro lado, en caso del tribunal, pues toma en cuenta todos los procesos contenciosos electorales para decidir sobre los conflictos que se dan entre los partidos políticos y sus dirigentes. ¿Quiere decir esto entonces que la idea de reducción no ha calado en el plano parlamentario? No, muy por el contrario, el partido, los legisladores del partido de gobierno están, vuelvo y te repito, atrincherados, entienden de que no es la mejor forma de pagarle también incluso el trabajo que hicieron para que por primera vez un partido tuviese 146 diputados preferenciales y obtuvo un solo diputado nacional. Y hay una coincidencia, amigo Federico, y es lo relativo a que coincide mucho la cantidad de 20 diputados nacionales con los partidos minoritarios que están aliados al gobierno, y uno entendería que el presidente de la República y el partido de gobierno, el PRM, quisiera pagarle la posibilidad de apoyo y de endoso político a esos partidos a través de esas curules nacionales. ¿En qué se basa la propuesta de la oposición de que tenga que someterse un referéndum para poder validar de una manera vinculante la reforma constitucional? Bueno, en que la Constitución establece que cuando su modificación versa sobre la forma de gobierno, la forma de elegir y sobre todo sobre el procedimiento de la misma reforma constitucional, y esta afecta y también sobre derechos fundamentales, es necesario y obligatorio, dicho por los principales juristas, de que la Asamblea Nacional Revisora esté obligada a realizar un referendo aprobatorio, y en caso de no hacerlo, pues el partido de gobierno y el PRM y el presidente Luis Abinader y sus asesores pueden llevar a que los partidos no solamente de oposición, sino juristas y otros entendidos en la materia puedan ir al Tribunal Constitucional, porque aunque es cierto que la Constitución no puede declararse inconstitucional sino las leyes, pero si se viola el procedimiento de modificación que establece la propia Constitución, sí puede establecerse la ilegalidad de ese procedimiento. También entre las propuestas que hace el gobierno de reforma constitucional está la que contempla la independencia del Ministerio Público y también la exclusión del Procurador General de la República como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, al final para eso no hay que modificar la Constitución. La propuesta del gobierno, que no era esa del inicio, por eso es que te digo que el gobierno ha estado cambiando, como dijo el presidente de la Junta Central Electoral, que el 8 de agosto le enviaron un texto y el que el presidente depositó el 17 de agosto fue otro, es decir, 7 u 8 días después cambian el texto, te dice que el gobierno ni siquiera está claro. Y el gobierno dijo en la carta que remitió al Congreso Nacional que duraron 3 años haciendo un proceso de consulta. Y uno pregunta, ¿qué consulta hicieron? Si todos los partidos de oposición están opuestos, si la clase jurídica, los profesionales, muchos jurisconsultos, instituciones que tienen que ver con esto, entienden que no fueron consultados, que no ha habido el consenso. Pero lo más importante de esto es que el país, tú no puedes someterlo ni embarcarlo en este preciso momento a una reforma constitucional que no es necesaria y que realmente la gente lo que está pidiendo es que se le reforme el alto costo de la vida, que se le reforme la canasta básica, que el gobierno trabaje en la generación de empleo y que garantice la seguridad ciudadana. Cuando tú encuestas al pueblo dominicano, la respuesta de sus principales problemas y que lo que más le preocupan está el alto costo de la vida, que no es solamente la canasta básica, sino el costo de la energía eléctrica, con apagones, el costo de los colegios, el costo de todos los servicios ha aumentado, pero también que una cantidad de dominicanos y dominicanas que están en capacidad productiva no pueden conseguir empleo, y que la inseguridad ciudadana preocupa a los dominicanos cada vez que va a salir de su casa y puede llegar o no puede llegar sin ser alcanzado por la violencia, por la delincuencia, por el crimen, por el sicariato, por los robos y por cualquier tipo de violencia. Esos son los problemas
sobre el cual yo creo que el presidente Luis Abinader y el gobierno deben enfocarse. Yo creo que debemos dejar de hacer tanto circo con este tema. Yo creo que estamos también desviando la atención de los grandes problemas de la República Dominicana y al final la gente se te cansa, la gente se te aburre del circo porque en realidad no están dando ni siquiera pan. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el activo y productivo en términos legislativos, diputado del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo. Tenía el país todos los años, si no eran elecciones internas, eran elecciones hacia afuera, en elección popular hacia los ciudadanos. Entonces se decidió unificarlo en el 2016 y que las presidenciales y congresionales se diesen en el tercer domingo de mayo y las... Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el diputado Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Fíjese, diputado, también se plantea en la reforma constitucional, en la propuesta que será sometida formalmente luego de declararse la necesidad de la reforma, en la separación o que se celebren juntas las elecciones. La propuesta del gobierno es que se celebren juntas las elecciones por la situación que han originado los procesos. Aquí en Esferas de Poder, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dice que el sistema actual incluso no ha sido beneficioso para la propia democracia. ¿Qué cree usted como vocero importante de la Fuerza del Pueblo y de las cámaras legislativas acerca de esto? Mira, nosotros hemos vivido los tres procesos. Hemos visto cómo las elecciones se han realizado históricamente desde el año 66 hasta la reforma del 94. Se realizaban concurrentemente el mismo día, a la misma hora, municipal, congresional y presidencial. Luego, tras la crisis del año 1994, que se dio el Pacto por la Democracia y se modificó la Constitución para prohibir la reelección consecutiva, pues se estableció que las elecciones se separaran. Fue una propuesta incluso de José Francisco Peña Gómez, que era el líder de lo que le llamaron, o lo que se llama el PRD, aunque no así del PRM, porque ya el PRM ni siquiera menciona a José Francisco Peña Gómez. Y en ese sentido, pues ellos lo vieron incluso desde el punto de vista del poder municipal, que siempre ellos han optado por jugársele y decir que lo han controlado por mucho tiempo, y en realidad ha sido así, que había que separar las elecciones, que el presidencialismo y la reelección arrastraban a los municipalistas. Y en ese sentido se decidió poner separada. Ahora, ¿cuál fue la excusa para entonces unificarla en el 2016? Bueno, que la separación de las elecciones llevaba a que todos los años tuviésemos elecciones. Si no teníamos elecciones presidenciales y congresionales, teníamos municipales, pero también los partidos tenían que montar las primarias internas, lo que le llaman las convenciones, para elegir los candidatos, y eso mantenía al país todos los años. Si no eran elecciones internas, eran elecciones hacia afuera, en elección popular hacia los ciudadanos. Entonces se decidió unificarlo en el 2016 y que las presidenciales y congresionales se diesen en el tercer domingo de mayo y las municipales el tercer domingo del mes de febrero. Y así se había hecho 2016. Yo recuerdo que eso tuvimos un periodo de 6 años los diputados para lograr esa unificación. Se hizo en el 16, se hizo en el 20 y se volvió a hacer en el 24. Pero ahora el gobierno entiende que no debe ser así, separada 3 meses, y que debería volverse a unificar. Es decir, que deberíamos volver al esquema anterior, al año 94, y en ese sentido, pues, el mismo día, antes del 94, y en ese sentido lo que estamos discutiendo es si eso conviene o no desde el punto de vista de la calidad del poder municipal, que se ha dicho incluso que es hasta el cuarto poder, fuera del poder que tienen ustedes de la prensa, que también se le dice el cuarto poder. Entonces, aquí lo más conveniente de la perspectiva, y no hemos planteado
posición oficial en la Fuerza del Pueblo, eso lo decimos nosotros, que hemos visto los 3 procesos, es que se mantengan separadas cada 2 años para beneficio de la municipalidad. Total, mi amigo y hermano Federico, el que en un país presidencialista como este, sean cada 2 años, sea el mismo día, a la misma hora, el mismo año, o sea separada 3 meses, siempre el poder presidencial, los recursos, el poder administrar los recursos del Estado lleva una ventaja del poder ejecutivo del partido de gobierno sobre los demás candidatos de oposición, y se alzan casi siempre con la mayor cantidad de curules a nivel de regidores, alcaldes, vocales y de distritos municipales. Es decir, que aquí lo importante es analizar la conveniencia y posiblemente el costo de ponerlas separadas cada 3 meses o llevarla a los 2 meses pudiera justificar, porque aquí no solamente podemos irnos a un tema de costo, sino de la calidad de esos alcaldes, de esos regidores. Lo que sí tienen que hacer los partidos políticos es establecer un mecanismo y unos filtros de elección muy rigurosos para que no lleven a esas posiciones a personas que no cumplan ni tengan la competencia para ese cargo. Usted también es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha propuesto este órgano de elección de los jueces de las altas cortes, establecer un cronograma de trabajo o un movimiento a propósito de que usted está recientemente instalado ahí, tanto por su partido como por el Congreso, al igual que Omar Fernández, como miembros de la segunda mayoría en el Congreso Nacional. Sí, hay un cronograma de trabajo, pero la más reciente, lo que más se cumple son 4 magistrados de la Suprema Corte de Justicia, inclusive 2 presidentes de ellos, presidentes de cámaras de esa honorable Suprema Corte de Justicia. Eso es para el mes de septiembre, que ya estamos en el mes de septiembre. Entendemos que por el proceso que estamos viviendo de reforma constitucional o de interés de reformar la Constitución y el interés del gobierno de sacar el Procurador General de la República de ese consejo, pero sin embargo que sea el propio consejo que lo elija, algo absurdo y lógico desde el punto de vista práctico y técnico jurídico, pero esas son las intenciones del gobierno. Luego, el año próximo, en el 2025, se vencen los 5 magistrados jueces del Tribunal Superior Electoral. En el año 2026 se le cumple el plazo a uno de los magistrados. Y en el 2027, tanto a 5 magistrados de la Suprema Corte de Justicia y también del Tribunal Constitucional, 5 del Tribunal Constitucional y 1 de la Suprema Corte de Justicia, también se le vence el plazo. Nosotros tenemos, aparte de la escogencia de esas 3 altas cortes, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, la responsabilidad también de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y validar si siguen en el cargo o no, o si son sustituidos por otros aspirantes que pueden hacer la autopostulación. Este proceso de entablar la reforma constitucional también ha generado un match entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader acerca de las posiciones de cada uno, acerca de la necesidad o la pertinencia de la reforma constitucional. Eso también podrá extenderse o podrán los líderes juntarse para consensuar algún punto de la reforma constitucional. Bueno, ya nosotros hemos consensuado, el presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, ha tenido reuniones con la dirección política, pero también ha iniciado reuniones con nosotros los senadores, diputados, y hemos estado discutiendo la necesidad en sí, cada uno de los 4 aspectos que el presidente de la República quiere que se modifique, y hemos entendido de que no hay necesidad de la reforma, y al no haber necesidad, no solamente es que no vamos a votar, sino que vamos a votar en contra de esa reforma constitucional, aunque estamos participando en el proceso, porque el pueblo dominicano nos dio una segunda mayoría de un 30%, y eso es un código, es un mensaje que nos ha enviado el pueblo dominicano a nosotros como organización política, llevándonos a dirigir en la oposición y a defender desde ella que evitemos que este gobierno, con esa mayoría tan amplia que tiene, no abuse del pueblo dominicano. Ese es un gran reto y una gran responsabilidad sobre los hombros nuestros, y una de las cosas que hemos entendido precisamente es que el gobierno está desviando
la atención de los problemas del pan, de la leche, de los colegios, de la falta de energía, de los apagones, del alto costo de la vida, de la falta de empleo, de la inseguridad ciudadana, del problema de los niños en las aulas que no encuentran cómo entrar y los haitianos están ocupando las aulas, que en los hospitales no hay insumos, no hay materiales, no hay camas, no hay unidades de cuidados intensivos y con los medicamentos de alto costo eso se desapareció, sin decir de los demás problemas del país. El gobierno está desviando la atención y en ese sentido, más que un match, como usted indica, es una posición convincente o convencida de que este país no necesita reforma. Esa agenda, por lo menos la constitucional. Esa es la agenda que va a imperar, obviamente, de los miembros de la comisión correspondiente a la Fuerza del Pueblo en los resultados que se habrán de emitir antes de apoderar formalmente a las cámaras legislativas o a una de las cámaras legislativas para el conocimiento del proyecto que declara la necesidad de reforma constitucional. Sí, de hecho, incluso así es que estamos actuando de manera unificada. Cada momento que se da una reunión de esa comisión bicameral, damos una rueda de prensa con los puntos unificados de la Fuerza del Pueblo y mandar el mensaje de que desde la Fuerza del Pueblo estamos unificados y de parte del gobierno están divididos y fragmentados. Está en agenda una reunión entre el presidente Abinader y el expresidente Leonel Fernández que se postergó por razones atendibles planteadas por la Fuerza del Pueblo. ¿Puede haber la posibilidad de que dialoguen los líderes acerca de esto? Sí, los líderes siempre pueden dialogar, no hay problema con que se reúnan. El país está por encima de nosotros los políticos, de los partidos políticos, de las luchas y de las confrontaciones y los disensos. Llega un momento a veces que lo importante es que nos pongamos de acuerdo en aquellas cosas que nos unen y en las que nos desunen, pues dejarlo ahí en hold, como dicen, en espera, o diferirlo para otra oportunidad donde el consenso pueda arribar. Pero ahora mismo nosotros entendemos que la coyuntura política no requiere que se reúnan esos líderes políticos porque estamos precisamente en una campaña adelantada, que la adelantó precisamente Luis Abinader cuando después de ganar las elecciones convocó a 6 de los ministros que manejan muchos recursos y mucho dinero, que aspiran a la presidencia de la República para establecer un plan de acción. Eso nosotros lo vimos contraproducente y el presidente ha iniciado la campaña electoral muy a destiempo, incluso poniendo a Leonel Fernández como su adversario. El gobierno está gastando mucho dinero atacando a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo porque sabe que el activo a vencer es Leonel Fernández. Entonces, bajo un esquema de que el gobierno quiere supuestamente reunirse con Leonel Fernández como presidente y líder de la oposición y por el otro lado no deja de invertir recursos del pueblo, del Estado, que eso es sancionable, para atacar a Leonel, pues es difícil que se pueda dar un encuentro de ese tipo porque el que te está atacando difícilmente pueda después decirte, después que te aplicó el látigo y que no de manera incesante no deja de atacar, que tú vayas a visitarlo. Lamentablemente el tiempo ha terminado en una conversación tan fructífera y franca como esta. Usted como un vocero importante de la oposición, un legislador activo de muchas iniciativas, esferas de poder, siempre será un gana la vida. Gracias por la invitación, de verdad que afortunado siempre de estar contigo en este espacio de esfera de poder. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el diputado de la Fuerza del Pueblo, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Tobías Crespo. Proseguimos con nuestro contenido.